Buenos días. Y más fuerza, por favor. Buenos días. Bien, bien, bien. Quiero partir el día de hoy leyéndoles un cuento de mi libro Fragmentos de un corazón climático. El corazón es mío, el clima, por supuesto, no. Jueves, 3:33 p.m., 18 grados, soleado. Se llama El efecto de las preguntas. Fue algo mágico. Desde una lámpara antigua salió algo de humo y se escuchó una voz que le dijo: haz lo que te pido y para siempre todo lo que quieras será tuyo en el mismo instante. Él no estaba muy seguro de lo que ocurría, pero se mostraba muy sorprendido con esta situación. Entonces pensó: ¿por qué alguien me pediría hacer algo que no sé muy bien lo que es? Y como consecuencia después me entrega todo lo que quiero. Nunca había escuchado que los magos pidieran algo a cambio de cumplir deseos. ¿Qué ocurría si algo de lo que me pide, pero no estoy totalmente de acuerdo y a su conformidad? ¿Será que puedo subcontratar a alguien y repartir los beneficios? Y por supuesto, también los riesgos evidentes. Y así surgieron cerca de 30 preguntas. Y más, y más, y más. El mago los escuchó. Y lo escuchó, y lo escuchó. Y le dijo: fueron muchas preguntas. Tal vez sea mejor buscar a alguien diferente, que no sea un coach. Tú ya tienes todo lo que quieres. Gracias. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a mi ponencia, donde para mí los más importantes son ustedes. Así que es evidente que debo partir dándoles a ustedes muchas gracias. Muchas gracias a México, muchas gracias por siempre acogerme con mucho cariño. Siempre me he sentido muy a gusto en estas tierras que considero santas. Así que muchas gracias por estar acá. A ustedes, además, por el esfuerzo. Sabemos que de repente recibir toda esta información como carga es mucha, pero tiene su gran valor. Y ustedes probablemente recordarán lo que estarán escuchando después de muchos años. Quiero agradecer a Human Coaching Network, a mis colegas y amigos fundadores, en especial a Olvin Cáceres, que les pido un aplauso por todo el trabajo que ha hecho. Sí, sí. A la gente de LIM, que ha estado trabajando todo este tiempo, muchas gracias. Y a Service Gallery, que también está acá. ¿Y quién ha permitido hacer esto? Bueno, el señor y gran maestro Ricardo Escobar, quien les contó. Les contó cosas sobre mí que solamente un amigo puede contar, porque en realidad no necesariamente son verdades, se miran desde el cariño. Así que muchas gracias por la introducción, Ricardo. Muchas gracias. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta charla? Los objetivos están relacionados específicamente con el pensamiento y cómo el pensamiento dialéctico permite el desarrollo de conciencia. Ahora, esto suena como bastante complejo y quiero hacerlo fácil, lo que eventualmente no es fácil, lo que al mismo tiempo se hace complejo. ¿Qué sería entonces en términos simples? Supongan ustedes que un día se les ocurre empezar a leer un libro al día. Y ustedes leen un día, son 365 libros por año. Durante 10 años, ustedes han leído casi 36.500 libros. Sin embargo, ustedes pudieran decir, no necesariamente por eso, la vida ha cambiado. Han obtenido muchos datos y los han transformado en información. Y saben que esos datos como información, de alguna manera, están estructurados en su mente. Pero algo pasa. Y de repente un día, a ustedes se les ocurre ir al campo. Y cuando van al campo, se encuentran con un señor muy simple, que tal vez sea incluso iletrado y analfabeto.
Y sin darse cuenta, se empiezan a confesar con él. Le empiezan a decir, ¿sabes qué? La vida ha estado complicada. Hay veces que de repente no sé qué cosas me pasan. No sé cómo me relaciono con mi mamífero, porque puede ser de cualquier tipo. Y de repente, ustedes escuchan una palabra o una frase que es tremendamente cercana a su corazón. Y se preguntan, ¿cómo puede ser que este señor les haya dicho eso? Con toda la información que ustedes tienen. Y es una pregunta que se la hacen inmediatamente como coaches, como personas. Entonces, de esto se trata esta charla. Quiero presentarles una alternativa de cómo va a influenciar el pensar en nuestras vidas. Y principalmente, para los que son coaches, en lo que es nuestra formación y estructura profesional como coach. Así que ese es mi objetivo, o los objetivos de esta charla. No sé si les voy a dar una mala noticia. Pudiera ser que sí, pudiera ser que no. Pero no vamos a estar mucho tiempo en este planeta. Y no quiero entrar en una discusión de creencias, porque podríamos encontrar en esta discusión de creencias muchas alternativas para lo que viene después. Pero, digamos, en esta forma, como estamos ahora y tal cual con la identidad que tenemos, no necesariamente tenemos una certeza de qué viene. Y eso tiene una implicación. Y la implicación está relacionada con que yo no puedo saber todo lo que hay. Por ejemplo, si ustedes van a ver un diccionario actual, digital, de algún idioma conocido, o sea, inglés, probablemente van a encontrar en ellos que hay un promedio entre 650 a 900.000 palabras. Cada palabra es un código simbólico y ese código simbólico tiene una semántica por detrás. Claro está que esas palabras muchas veces están asociadas a dimensiones profesionales específicas. Cirugía, veterinaria, astrofísica, matemática, etcétera, etcétera. Pero son léxicos que se establecen, así como nosotros tenemos un léxico que habla de creencias, de valores, que no se correlacionan necesariamente con lo que las otras personas conocen como creencias y valores. Entonces, sabemos que en ese proceso no vamos a saber todo lo que hay. Pero igual nos hacemos preguntas. Por ejemplo, pudiera ser que su mamífero le diga en algún momento a ustedes, oye, ¿por qué no traes más dinero? ¿Por qué no ganamos más dinero? ¿Qué pasa? ¿O qué pasa con la familia? ¿O por qué no enseñamos a nuestros hijos a hacer tal o cual cosa? Esas son preguntas cotidianas del día a día. Y hay gente que le gusta pensar en preguntas poderosas que eventualmente no vale la pena ni pensar muchas porque no tenemos respuestas. Preguntas como, ¿por qué existimos? No, Paul, no entres ahí, no, ni pensarlo. ¿Existe Dios? Ay, no, otra pregunta de esas. ¡Qué fastidio! Es demasiado, no. Vamos a dejarlas para un lado. Pero hay muchas preguntas. Hay preguntas que las respondemos y otras que las dejamos de lado. O de repente hay otras que pensamos mejor. Esta voy a creer en esto que me están entregando porque así ya tengo la respuesta. ¿Es verdad o no es verdad? No lo sé, ¿me importa? No lo sé, pero quiero creer esto. Pero ellas están. Y con esas preguntas, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que yo empiezo a generar narrativas. Y las narrativas son historias, como ustedes bien saben. Y cada historia en sí genera nuevas historias. Richard Feynman dice que un sistema, estamos hablando en sociología eventualmente, con una organización no solo tiene una historia, tiene todas las historias posibles. Y cuando venía aterrizando ahora en este viaje hacia el DF, el avión tiene un sobrevuelo por un buen rato, por todas las casas y la misma ciudad. No sé si ustedes lo han hecho. Y pensaba, cada casa habita
un par de personas o una persona lo menos. Esa persona se conecta con otra y con otra y con otra. Y entre ellas hay una trama de historias, amores, desamores, esperanzas, expectativas, sueños, dudas y preguntas. Y al mismo tiempo, de repente, uno ve esos autos, y los autos llenos de historias, repletos de historias, millones de historias. Están todas ahí, y cada una de ellas está construida sobre algo. Y ese algo se transforma en una realidad. Ahora, ¿cómo construimos la realidad? Y si ustedes se imaginan que de repente, desde allá, y pueden mirarlo, mírenlo, ¡ah! Y entra un león. Y entró un león acá. Y en ese momento, ustedes ya no son más coaches. ¿Sabes lo que somos? Comida. Sí, algunos más carnuditos que otros. Sí, y en ese momento pudiera ser que se hubieran preguntado, ¿por qué no hice dieta? Claro, porque podría haber sido uno de los no seleccionados. Porque para el león, cuando entre aquí, el marco de él es subsistir. Y nosotros somos buenos prospectos. Claro. Entonces, de repente, queremos ser coaches y salimos al mundo y miramos todo como si fueran coaches. Señor perro, ¿ha pensado usted qué tipo de comida podría mejorar su productividad canina? ¿Por qué no? He escuchado hablar del nivel de coaching como si fuera una identidad, como si el ser es un coach. Felizmente somos mucho más que eso. Somos personas, somos humanos, con todo lo que eso implica. Pero hemos elegido un modelo. Y ese modelo, cuando está puesto en una situación extrema, nos impide seleccionar otros modelos. Entonces, quisiera traer un concepto que no es mío, viene desde Heidegger y que tiene que ver con lo que es la realidad. Heidegger traspasa eso a Theodor Adorno y a Roy Bhaskar. Y Roy Bhaskar habla de realismo constructivista o también realismo dependiente de lo que es el modelo. O sea, que mi realidad está fundamentada esencialmente en lo que es mi selección del modelo. Porque si soy un león y busco comida, probablemente es así. Serán comida. Pero si yo fuera un coach, vería cómo hacer preguntas de coaching. O si tal vez fuera alguien que estuviera pensando en cómo ayudar a otros, cosa que es muy común con los coaches, estaría siempre alerta para ver una posibilidad. Entonces, recuerden que lo que ustedes seleccionan como realidad, en realidad ha sido hecho en base a un modelo. Hay gente que usa modelos de DISC, Benzinger, hay gente que usa modelos de PNL, otros de hipnosis, y desde ahí enfocan el mundo. ¿Es realidad? De acuerdo a ese modelo, sí lo es. Claro. Pero se está olvidando de todo el resto de los modelos, y cada uno tiene su aporte. Por lo tanto, ya podríamos decir que no hay una sola realidad. Son pequeñas realidades parciales que tenemos, pero que de repente se nos olvida en esta inmediatez para creer lo que es la verdad. Un modelo, como muchos deben saber, está relacionado con un conjunto de reglas que representan una realidad, un prototipo. Es como una realidad que es sintetizada con sus elementos mínimos para representar algo. Sin embargo, ese mismo modelo per se ya tiene sus defectos. Por ejemplo, si yo fuera un pez y estuviera dentro de un acuario, yo creería que el mundo es cóncavo.
¿sí? Y los veo, porque estarían como medios redonditos. Si ese acuario estuviera dentro de otro acuario y yo estuviera mirando hacia afuera, porque este acuario está rodeado de paredes negras, y lo único que yo puedo mirar es hacia adentro, yo creería que el mundo afuera es convexo. O sea, exactamente lo opuesto. Porque el modelo, recuerden, es el que da el marco de realidad, no es la realidad en sí. Ahora, ¿qué implicaciones tiene eso? La implicación está asociada a que, como cada uno selecciona un marco diferente, la vida se nos ha complejizado. Absolutamente. Por ejemplo, tomamos decisiones sobre qué queremos. Quiero ser un profesional exitoso. ¿Qué implica ser un profesional exitoso? ¿Qué implica ser un profesional exitoso? Depende de lo que yo tenga como referente. Por ejemplo, Puede ser en lograr alcanzar las metas que me he establecido para 5 años. por ejemplo, bien, ¿tu nombre es? Osvaldo, gracias Osvaldo. Por ejemplo, en el caso de Osvaldo, él se pone metas a 5 años. Ahora, como él se puso metas a 5 años, él ya no puede librarse de ese modelo, lo que va a implicar que él va a tener que trabajar para conseguirlo. Él debe lograr ciertas cosas y después algún día va a llegar Osvaldo y le va a decir a su mamífero de turno, ¿sabes qué? Estoy cansado, estoy agotado, no aguanto más esta vida. Porque se le olvidó que él quiso algo. Porque su marco de modelo lo mantiene en ese foco. Además, él tiene un coach seguro que le va a cobrar y le va a decir, ¿qué hiciste tú con tus tareas? Osvaldo, yo necesito más compromiso de tu parte. Tú has sido un coach de esos que no se comprometen en las sesiones. Entonces, yo soy un coach serio. Tú debes respetar mi tiempo. Comprométete y haz tus tareas. Y él tiene que hacerlo. Claro. ¿Por qué? Porque su marco de realidad, de vida, lo lleva allá. O por ejemplo, yo no sé si me separo o sigo casada. Entonces, claro, están los hijos, porque esos pequeños monstruitos están allá. Tengo que esperar que crezcan, pero cuando crezcan se van a ir igual, me van a dejar botada o botado. ¿Debo seguir casado? No, depende, porque hay conceptos religiosos que lo impiden. No, depende, porque está, como dicen acá, la lana. Claro, ¿qué va a ser de mi vida sin la lana? Sí, no puedo, o sí lo voy a hacer porque voy a ser independiente, pero cada uno de esos va a estar asociados a un marco que fue preestablecido, no es lo que se va a vivir. ¿Y por qué? Porque hemos ampliado la cantidad de variables a seleccionar y en esa cantidad de variables que debemos seleccionar, lo que nos ocurre exactamente es que el pensar a través del actuar ya no funciona. Es distinto como, supongamos que yo estoy, no sé, en el siglo XIV, y mi tarea hoy día, a ver, es tal vez ordeñar las vacas. Y al ordeñar las vacas, después voy a pasear en el campo y me voy a preocupar si debo podar algo. Es un día agotador. Hoy día ya no. Es que hay que pagar las cuotas del colegio, las del club, las del gimnasio y los impuestos. Y ahora tengo que comprar esto porque ¿cómo voy a ir a esta fiesta con estos zapatos? Pero no, estos zapatos no van con nada de ropa. Es imposible. Necesito comprarme zapatos. Entonces, hemos aumentado tanto la cantidad de variables, pero tanto que ya no es suficiente solamente aprender modelos. Si ustedes van a usar Grow, yes, 1970s, es una tecnología de desarrollo humano que va a cumplir, ¿saben cuánto?
45 años este año. 45 años. ¿Ustedes creen que eso aún es funcional? ¿Estar enseñando Grow? Por favor. ¿Ustedes creen que la metodología de paso a paso es lo que se necesita para que alguien cambie una conducta? Porque él necesita despertar más temprano o tomar mejores decisiones. Las variables aumentan y aumentan. Aumentan y aumentan. Y desde ese aumentar ya no estamos hablando simplemente de lo que es desarrollo de competencias. El desarrollo de competencias se va a mantener, sin duda, pero es para lo que vamos a llamar middle management. Gerentes que cuando alguien les dice salta, ellos solo preguntan cuántos metros. No tienen ninguna capacidad de toma de decisión. Pero si ustedes están hablando en top managers, esos son los equivalentes a los guerreros, generales, samuráis que combatían y que tenían que pensar de forma estratégica. Eso implica que las competencias ya no solo son lo que debemos tener en consideración como coaches, pero sí darle la bienvenida al desarrollo de conciencia que se estructura en base al pensamiento. Sin desarrollo de pensamiento no hay desarrollo de conciencia. Entonces, yo quiero darle más cabida a lo que son las distinciones, porque cada distinción que tenemos en específico está correlacionada con un símbolo. Y cuando hablamos de un símbolo, estamos entrando, ¿saben dónde? En semiótica y semiología. ¿Por qué? Hay símbolos que tienen una potencia tremenda. Por ejemplo, el símbolo mamá. Tan fácil, tan sencillo, tan problemático, tan complejo, tan difícil de definir y relacionar, donde se establecen esas relaciones de ambigüedad, de amor, de complejidad, de expectativas no cumplidas. Y es una palabra, es un símbolo, y existen muchas distinciones. Distinciones que tenemos que evaluar muy bien, distinciones que nos hacen pensar más, y que para cada persona que lo vive de manera diferente, lo vive absolutamente distinto. Por ejemplo, hay distinciones que hoy día no sé si se van a mantener en 20, 30, 50 años atrás o hacia el futuro. Por ejemplo, la distinción sobre los territorios. Yo no sé si en 50, 20, 100 años más aún estaríamos hablando de que somos mexicanos o chilenos o peruanos. Que la geopolítica como existe, donde se dice yo soy tal a nivel de identidad, se va a mantener. Pero si ustedes han ido a un juramento de bandera de alguno de los ejércitos de vuestros países, ustedes van a ver lo que es nacionalismo. Es como yo doy la vida por mi país. Porque ese símbolo, y cuando aparece como bandera, que es un marco de modelo que establece una narrativa y una realidad, es una distinción fundamental para que la persona piense y tenga opciones. Cuando entramos en esa semiótica del símbolo, podemos darle una extensión del pensar. Y en eso nos entramos en qué es pensamiento. Y pensamiento sabemos que tiene dos dimensiones inmediatas. Una que es una abstracción, que es una secuencia de ideas que se concatenan, pero al mismo tiempo en términos biológicos podríamos decir que pensamiento es una forma que tiene el cerebro de concatenar realidades, pero pasa a ser un constructo dentro de lo que es lo biológico. Y ustedes saben muy bien que en eso del cerebro, cuando genera los constructos, genera nuevamente en la mente realidades. Y desde ahí nos encontramos con la conciencia.
Y cuando yo llamo a colación, llamo a la presencia estos símbolos específicos, yo lo que estoy dándole es conciencia a mi coachee de la alternativa simbólica que eso implica, de cómo eventualmente ese símbolo ha existido a través del tiempo. Por ejemplo, ¿saben ustedes qué significa restaurante? ¿Sí? ¿Qué significa restaurante, Osvaldo? Muy bien. Y eso es lo que todos creemos. Pero no. Restaurante en términos simbólicos es un lugar que existía en los medievos. Cuando la gente cabalgaba, tenía que llegar a un espacio para poder restaurarse. El dueño de ese lugar, se llama así hasta ahora en Francia, c'est le restaurateur, es el restaurador. Sin embargo, en términos de carga simbólica, pocos de ustedes saben que van a restaurarse. Y hace una gran diferencia cuando te das cuenta que vas a restaurarte porque dependemos de la energía. Somos mamíferos energéticos, necesitamos comer, bueno, y ustedes saben lo otro también, ¿no? Entonces, en la medida que le damos la conciencia sobre cada uno de estos símbolos, ampliamos la posibilidad de modelo. Y en eso, ustedes deben darse cuenta que el coaching, y en este caso, su servidor acá, haciendo lo que ya hemos hecho en muchas ocasiones, que tomamos prestado y que después no lo devolvemos, cosas, por ejemplo, del mundo de la psicología y después cosas del mundo de la filosofía, porque decimos que es prestado, pero en realidad lo hacemos nuestro, es un prestado permanente. Usamos acá, para este concepto, la lógica. ¿Y qué sería la lógica? La lógica es estar ceñido a lo que es la verdad de un colectivo. O sea, si yo llamo esto que está acá, que ustedes pueden alucinar y es un perro, y todos lo llamamos como perro, lo más probable es que eso sea lógico. Si acá yo etiqueté este animal que ustedes alucinan, que es un perro, y de repente lo llamo gato, ustedes van a decir, Paul, es loco. No, eso no. Es loco, pero está más loco todavía. ¿Por qué? Porque está etiquetando de forma ilógica aquello que estamos observando. Por lo tanto, la lógica se conecta con la razón y una verdad de un colectivo. Y la dialéctica, con la cual vamos a extender el pensamiento, está directamente relacionada con la ausencia de lo que es. Por ejemplo, si acá hay un perro, lo más probable es que yo lo pudiera llamar un no gato. ¿Claro? Porque es un perro, pero también es un no gato. Entonces, la dialéctica nos va a ayudar a entender que eventualmente, cuando alguien dice lo que dice, también no dice lo que no ha dicho. Si Osvaldo me dice algo como necesito más lana, necesito más dinero, yo puedo entender inmediatamente que a él le falta. Es como una presuposición inmediata, es evidente, porque si no él no necesitaría. Ahora, como consecuencia de eso, de lo que él no dijo, yo también podría asumir que en ese no decir hay ciertas complejidades, o familiares, o ansiedades, o necesidades. Y todo eso él no lo ha dicho, él solo ha dicho, necesito más dinero. Y yo puedo imaginarme toda una narrativa que está por detrás, porque eso es dialéctica. Y estoy extendiendo ese pensar. Al extender ese pensar, cuando el coachee logre juntar el necesitar con el no necesitar, que son opciones, él se va a hacer alguien de valor. Él va a tener valor para poder tomar decisiones. La ontología también es esencial en esto, porque desde ahí ustedes han trabajado el desarrollo del ser, y eso es fundamental. Por otro lado, lo que no está considerado acá es la epistemología, y cómo estas tres cosas que van asociadas, la lógica, la dialéctica, la ontología,
generan a través del tiempo lo que sería la esencia de la transformación del conocimiento. Esa esencia es fundamental, porque no necesariamente tiene que ver con el saber, no necesariamente tiene que ver con el conocer. Y ustedes deben haber visto cómo la gente se desarrolla en conciencia. Lamentablemente, muchas veces lo hacen cuando eso ocurre en momentos dramáticos, debido a la transparencia. O sea, es como, ustedes saben que sus seres queridos están siempre ahí, ¿cierto? Y ustedes los dan por sentados que están siempre ahí. Pero un día pueden descubrir que no están. Ese día que descubren que no están, probablemente todo aquello que habían sido códigos simbólicos que los tenían adentro de ustedes, empiezan a actuar y los hacen desarrollarse. Y pasan a ser una otra persona. ¿Han visto situaciones así? Y no fue un curso, y no fue un libro, y no fue nada, ni fue nada de nada. Fue un hecho de la vida que lo hizo desarrollarse. De repente se ponen más cariñosos, más maduros, más reflexivos, más tolerantes. Y hubo un desarrollo de conciencia. Pero la buena noticia es, no se necesita esperar que alguien muera o que ustedes maten a alguien para que eso ocurra. Porque para alcanzar la maestría como coaches, ustedes pueden desarrollar aptitudes de cómo pensar mejor. Y en ese cómo pensar mejor, sin duda, quiero plantearles un problema, una situación hipotética, para que ustedes vean qué podría ocurrir y cómo lo vamos a solucionar. Sacando coaching de vida, tenemos team coaching, business coaching, coaching ejecutivo, coaching para líderes. En todas ellas, lo más probable es que se necesite pensamiento dialéctico para desarrollar conciencia. Desarrollar conciencia para lo que ustedes quieran, para hacia dónde quieran ir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero quiero plantearles que eventualmente consideráramos como que coaching es un tipo de consultoría. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente no es consultoría cuando yo estoy uno a uno, pero visito a un cliente, tomo los datos, después hago un proyecto, después lo califico por horas, después hago un plan, esto es tanto de team coaching, esto tanto de consultoría, estas tantas son sesiones, el proyecto cuesta tanto y los resultados son eso. Podríamos decir, tal vez sofismando para algunos de ustedes, de que se podría considerar coaching como un proceso de desarrollo organizacional muy similar a consultoría. Y si eso ocurriera y ustedes hubiesen ganado un proyecto y se ganaron un tremendo proyecto y en ese tremendo proyecto no han tenido la oportunidad de conocer a sus coaches, creo yo que hoy día, en la medida que el coaching está tremendamente orientado a la competencia, muchos de ustedes van a decir, espero que sea infeliz, ojalá le vaya mal, y lo que yo vaya a hacer como coach sea fácil. No quiero que me toque un tipo de esos complicados. Lo más probable es que tiene problemas, muchos problemas. Las jefaturas deben estar hasta acá con él, y en eso de estar hasta acá, me va a ser fácil. Inconscientemente lo están pensando. Ustedes no lo dicen porque son buena gente, por supuesto, pero adentro quieren que no me toque un coach desgraciado, miserable, de esos que me hacen la vida imposible. Claro, ese que no me vaya a tocar. Entonces, en esa expectativa, abre la puerta y entra un señor que marcha así como Miss, usando un terno mucho más elegante que el mío. Y los miro a ustedes. Y ustedes dicen, aquí hay algo extraño, porque él se ve muy feliz. Parece que él tiene mucho dinero. Oh, él se sienta con mucha confianza. Peor, veo que no tiene problemas. ¿Qué voy a hacer? Y ahí, ustedes ya saben,
no era lo que ustedes esperaban. Para nada. Está lo más alejado posible de lo que ustedes esperaban. ¿Sí? Y ahí constatan, él tiene más dinero que ustedes, es más inteligente y feliz. ¡Ay! Él tiene más cultura, miserable. Él tiene mucho más mundo. ¡Ah! Él conoce casi todo el planeta. Y ahora, peor, es más sabio que yo. Ya es horrible, tiene más desarrollo de conciencia. Y esto es lo peor de lo peor, es más rápido, mucho más rápido. O sea, yo le digo algo y él me dice, no me vayas a hacer una pregunta de este tipo, ¿ah? Y esa era mi mejor pregunta. Era lo que cuando me enseñaron se llamaban preguntas poderosas. Ya no son más poderosas. ¿Qué pasó? Entonces, él me mira así, con esa mirada, mis orejas se empiezan a poner medias rojas. Perdón, Fernandinho. Sí. Yo empiezo a respirar. Y yo entiendo esa mirada. Y la mirada es, tú, ¿qué has hecho en la vida? ¿Tendrás una empresita con 1 o 2 personas? ¿Estás allí? ¿Sí? O sea, y uno se percata que lamentablemente podría haber sido al revés. O sea, como que el otro podría ayudarme a mí. O sea, yo tengo ganas de hacerle preguntas así como, ¿y cómo lo conseguiste? ¿Y cómo, qué más? Es interesante, ¿no? Porque un tipo tan exitoso como eso llega a gerente general o gerente de finanzas de una empresa. ¿Cómo lo conseguiste, güey? Como dirían acá. ¿Cómo lo hiciste? Pero no, eso sería cambiar de papeles y no puedo cambiar de papeles porque me están pagando para ayudarlo. Entonces, yo empiezo a descubrir que mis limitaciones son las propias limitaciones que yo le estoy entregando al coachee. Y me puedo preguntar realmente qué es lo que él espera de mí. Y es sencillo, ¿eh? O sea, es como si ustedes no se pueden imaginar a un tipo, no sé, como el creador de la empresa Oracle, que les vaya a preguntar a ustedes, mira, necesito que me hagas coaching porque tengo problemas de toma de decisiones. ¿Sí? No sé cómo administrar mi tiempo. O, ¿cómo se llama de Virgin? Richard Branson, claro. ¿Creen ustedes que él los llamaría, le diría, Ana Carolina, ¿sabes qué? Necesito coaching porque tengo dudas, o sea, no sé si voy a echar un gerente, a otro gerente o contratar otro. ¿Creen ustedes que realmente para eso los llamarían? No. Él necesita a alguien que en box se llama un sparring. Él está solo a su nivel de desarrollo de pensamiento. Él no le va a importar si usted es exitoso o no, en la medida que su pensar tenga la competencia de manejar una cantidad muy grande de variables, casi infinita, y que lo ayude a él a correlacionar eso. Entonces, lo que necesitamos en sí para desarrollar nuestro pensamiento y que la dialéctica impulse el desarrollo de conciencia, primero, es entender cómo me conecto social emocionalmente con los otros. Y las preguntas que yo tengo que hacerme ahí están relacionadas con quién estoy haciendo lo que hago y para quién hago lo que hago. ¿Sí? Muchas veces no nos preguntamos, ¿para quién hacemos lo que hacemos? Y tal vez yo haya estudiado, por ejemplo, ingeniería. Y yo me preguntaba, ¿por qué estudié ingeniería? En mi caso, esto es una confesión pública, que ustedes no se la cuenten a nadie. Pero como andaba tan perdido, peor, estudié música. Y desde ahí, ustedes me van a decir, pero ya es como mucho, Paul, astrofísica. ¿Para qué servía todo eso? Bueno, probablemente yo estaba satisfaciendo a mis padres, más que a mí, porque andaba
Me gustaban todas, pero al mismo tiempo no sabía muy bien qué hacer. Mi emoción estaba conectada en el hacer con otros. Y es complejo de repente porque mucho lo hacemos para otros. Y la pregunta es, ¿cuándo lo haces para ti? ¿Sí? Y en la medida que ustedes crecen social, emocionalmente, ya saben que eso es para ustedes. Pero ese es un salto. Desde ahí ya hay un distanciarse, un disociarse. Lo segundo es entender la cognición de una forma dialéctica. O sea, que cuando alguien me diga aquello que es, yo también tenga certeza que hay lo que no es. Y que el ser y no ser van juntos. Que lo que existe y lo que no existe son parte de la misma historia. Cuando ustedes ya lo conectan en términos de la emoción, lo conectan en términos de la dialéctica de la cognición y al mismo tiempo entregan una conciencia dialéctica a su coachee, él crece, él crece. Y lo otro que es interesante en este proceso es verificar qué son necesidades reales del coachee y cuáles son necesidades que vienen desde afuera, que la vamos a llamar presiones. Y yo debo medir lo que es necesidad mía con lo que me presiona desde afuera del sistema y darle esa comprensión. Y con esa comprensión, yo sé que también debo entender que algunas preguntas que yo haga no son preguntas, a pesar que yo crea que estoy conectado con el tren de pensamientos de mi coachee, son preguntas que residen en mis necesidades. Es como decirle a Osvaldo, ¿y cómo vas a conseguir eso? Porque en mi cabeza lo importante es conseguir. Pero tal vez en el proceso de Osvaldo, él necesite desarrollar y explorar y tener un sinfín de alternativas, más que conseguir. Y después de explorar todas esas posibilidades, él descubra que en realidad quiere cualquier otra cosa. Pero mi pregunta de cómo conseguir se conecta con mi modelo, con mis narrativas, con mis historias, y no con él. Entonces, lo que realmente busca el coachee de acá hacia el futuro no van a ser solo desarrollos de competencias. Cuando pasamos a un nivel top de gerenciamiento, es el pensar. Y en ese pensar, para mí van a existir 3 ejes. Y yo veo como que si lo ponen en un plano cartesiano, hay un eje de la cognición dialéctica, va a haber un eje de lo emocional y va a haber un eje de las necesidades y presiones. Y las preguntas que hagamos van a tener que estar centradas en ese modelo. Ese modelo es el que va a permitir obtener la conciencia en un desarrollo a un nivel lógico diferente y que la dialéctica sea parte del sentir. Y en ese momento, emoción y cognición se integran. Como conclusiones, yo quisiera decirles que tanto felicidad, que se conecta, como ahora ya saben, en términos dialécticos, con la no felicidad, o como el tener, que se conectan con el no tener, son opciones dialécticas. Y que todos están conectados de una forma directa con los significados. Y esos significados son dados por nuestros modelos, cuya narrativa podemos cuestionar. Y yo, para terminar esta charla, quiero leerles una historia. Este fue mi segundo librito, que se llama Momentos Mágicos, o una guía para viajar en el tiempo. Esta historia se llama 11 años. ¿Quieres una galleta? Faltaba algo así como 2 horas para el almuerzo. El sol calentaba tibiamente, pero de forma sostenida con sus rayos en esa mañana. Hay ciertas zonas donde este no llegaba y donde el pasto todavía tenía el rocío de la noche. La casa parecía un palacio enmarcado y colgado en algún espacio de tiempo. Ella tenía un acento argentino. Le gustaba leer y ser leída. Jugar con muñecas grandes, ser muñeca. ¿Por qué no me das un beso? ¿Yo? Claro, ¿qué más?
si estamos los dos y solos? ¿Qué será que quiere? ¿No será lo que dijo? ¿O será lo que dijo? A lo lejos, una música con una melodía extraña, como una balada, pero algo más lenta. Entonces, ella se levanta la falda y dice, bésame. ¿Es saber que uno no sabe saber? El tiempo se hizo eterno y lento, y las nubes no lo escondieron. Era un día de querer y no querer. Tal vez para volar, cantar y no contar. La arena se movía por debajo y lo envolvía hasta que ésta lo tragara por completo. En la memoria, un espacio vacío que ya no era tal. ¿Cómo escapar después de ese futuro? Al abrir los ojos, estos aprendían y sabían dónde esconder lo que ella después pedía. Su olor era de pasto y su gusto de un viento tibio. El tiempo muestra una otra forma de crecer. Hay infinitas maneras de amar. Muchas gracias. Tenemos 7 minutos para preguntas, comentarios. Sí. Salva y cámara, salva el micrófono. ¿Alguna pregunta? Lo que estaban diciendo acerca de los símbolos que significan. En este caso, en México, en los estadios de fútbol, les gritan groserías a los deportistas. Un artista famoso de Finlandia le grita Pluto. ¿Cómo estamos trabajando para que ese significado de las groserías para ellos les signifique poder, o sea, que se empoderen? Es lo que tú estás diciendo, ¿qué comentarios tienes acerca de eso? Bueno, en realidad cuando hablamos de groserías estamos hablando de una estructura simbólica que muchas veces se conecta con las represiones. Represión sexual, liberación, tal vez temas relacionados con el ego, donde hay una, por ejemplo en este caso me imagino que hay algo fisiológico, físico, de semejanza con un cartoon. Y entonces hay un tema de aceptación del ego. Y en la medida que las personas entiendan estos símbolos, pueden darse el permiso de elegir si eso les va a importar o no y qué alternativas tiene. Pero las palabras en sí no son groserías, muchas veces son simplemente una descripción de coprolalia, una descripción del aparato sexual, de la genitalia, que una vez empleada significa para el otro cosas que él quiere que signifiquen. No son las palabras en sí que significan eso. Así que desde ahí hay un buen trabajo que pueden hacer como para desarrollar esa conciencia. Yo me recuerdo de un juego en una final, creo que era Italia y Francia, donde un jugador italiano insistentemente insistió con Zinedine Zidane para que éste perdiera el control. Y aducía a que la hermana de Zinedine Zidane era, digamos, una profesional de la profesión más antigua del mundo. Entonces, fue tanto, ¿no?, que hizo como alusión que en algún momento el capitán de la escuadra francesa pierde el control y le da un cabezazo. Y Francia pierde el mundial. ¿Se acuerdan? O sea, fue muy bien utilizado. O sea, los italianos, me recuerdo que cuando consiguieron eso, estaban jubilosos, estaban muy contentos. Pueda ayudarme a entender este significado psicológico inconsciente. Gracias. Gracias a ti por la pregunta. En realidad tú no necesariamente tienes que entender, es él quien tiene que entenderse, es él el que debe ser desarrollado. Tú lo que debes hacer, desde mi perspectiva, es permitir que su proceso siga un cauce dialéctico. Pero simbólicamente, quizás, lo que él vaya diciendo, a ti te traduce información diferente.
O sea, es como, no sé, por ejemplo, gatos, ¿sí? Si él está hablando en gatos y tú odias los gatos, porque hay mucha gente que no le gustan los gatos, no sé por qué, pero así se da. Cada vez que él diga y llegó un gato, tú lo vas a interpretar de una forma distinta a la de él. Y nuevamente, no es tu simbología, es la de él. Entonces, debes tener conciencia que en la medida que tú te desarrolles en tu pensamiento, vas a poder ayudar al otro. En la medida que creas que solo esos modelos son los que sirven, estás atrapada en una forma de realidad que el otro que no los conoce, tal vez te saque a ti de donde estás, en tu zona de comodidad. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Tenemos tiempo para...? Aquí había una pregunta más. Gracias, Paul. ¿De qué manera podemos ayudar a los coaches a desarrollar la conciencia? Y el desarrollo de la conciencia tiene que ver con el conocimiento de sí mismo. ¿De qué manera lo podemos hacer? Por increíble que parezca, ¿tu nombre es? ¿Tu nombre es? Ignacio. Ignacio, por increíble que parezca, generamos un sistema. O sea, tú vas a poder hacerlo en la medida que tú también te desarrolles en conciencia. Es muy difícil que si tú tienes un desarrollo de conciencia y de pensamiento dialéctico muy bajo, logres desarrollar a alguien más. Entonces, mi recomendación inicial es que te trabajes en términos de tu desarrollo del pensar. Ese desarrollo del pensar va a empujar a que el otro también lo haga. Es como un juego, ¿sí? En este caso, si te toca trabajar con alguien que tiene mucho pensamiento dialéctico, mucha velocidad, y te pilla a ti en otro ciclaje de pensamiento, tú lo vas a resentir. Por lo tanto, eres tú el que tienes que mejorar para ayudar. Y se va a dar de forma natural. Y eso se da entre la conciencia de lo que es lo emocional, o sea, cómo yo me relaciono con la gente y de qué forma yo realmente hago lo que hago y para quién, con entender la dialéctica de la cognición y entender cómo manejo las necesidades que yo tengo con las presiones. O sea, cuando tú empiezas a concatenar todas esas variables, tú vas a estar ayudándote y desde ahí vas a ayudar al coaching. ¿Ok? Gracias, Ignacio.